Yo quería preguntar, usted es muy liberal en lo social para su generación, ¿cómo terminó teniendo esas ideas que muchos ven mal incluso en la actualidad? ¿Cómo terminó teniendo esas ideas que muchos ven mal en la actualidad? No soy muy liberal, soy tan liberal como era a los 17 años. Mira, yo me rijo por la realidad. Y lo que mejor me enseña la realidad, pues es la ciencia. No todo es ciencia, no empecemos con las cientificistas, no. No todo es ciencia, pero si yo me pregunto, por ejemplo, ¿debe haber esclavos? Bueno, Aristóteles dice que hay algunos que son esclavos naturales. Oh, no. A ver, déjame ver. Hay personas que sean naturalmente. No, no hay un grupo de personas que tengan esas características. La variabilidad genética en el ser humano es así, ya sabe, es distinta y por lo tanto, como no sabemos además las potenciales de una persona cuando nace, pues hombre, tenemos que darle las mejores posibilidades de que se desarrolle porque nos beneficia a todos, ¿no? ¿Cómo que nos beneficia? Sí, sí, nos beneficia a todos. Entonces tener los esclavos no es buena idea. Aparte que pues, tienen la misma, si son iguales, pues tienen la misma dignidad y por lo tanto es inadecuado separar a la gente sin objetividad alguna en esclavos y amos. Todos tienen que tener más o menos la misma dignidad social. Y ya, eso no es liberal. Si yo creo que la gente tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que se le da la gana, incluye la prostitución, la pornografía y los OnlyFans. Si no soy incoherente conmigo mismo, pues no es porque yo sea liberal, es porque la realidad me dice cómo son las cosas. Creo que la gente debe ser libre, sí, de todo menos de hacerle daño al de junto. No, no de todo, de muchas cosas, pero principalmente no es libre de hacerle daño al de junto. Está haciendo esto que no le hace daño a nadie, que lo haga. A mí, plin.